Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video de reparación. En el día de hoy tenemos un televisor marca LG modelo 32LM3400, un televisor LED. Este televisor tiene 36 LEDs de 3 voltios cada uno. Vamos a mirar la forma de bajarle la corriente desde la tarjeta que maneja el voltaje de los LEDs, porque les está llegando más de 3.3 voltios a cada uno y por esta razón se queman fácilmente. Aquí tenemos la tarjeta principal del televisor, la mainboard. En esta parte tenemos la TCOM. Aquí tenemos la fuente, la que nos suministra de voltaje a todo nuestro televisor. Por esta parte la mainboard. Y por esta parte de acá nos alimenta la tarjeta inversora, que es la encargada de alimentar los LEDs. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la modificación de esta tarjeta. Esta tarjeta recibe 24 voltios provenientes de la fuente, los invierte y los eleva a 120-125 voltios aproximadamente, que es lo que está sacando en este momento, y con ese voltaje es que trabaja las 4 regletas que tiene este televisor. Vamos a medir en este momento el voltaje de los LEDs y lo vamos a hacer en estos dos puntos, que son los puntos de la salida del voltaje. En este momento le están llegando 121.4 voltios, 121 voltios. Si hacemos la operación nos podemos dar cuenta que dividiendo este voltaje entre los 36 LEDs que tenemos, a cada uno de ellos le está llegando aproximadamente 3.37 voltios. No es un voltaje excesivo, pero sí lo suficiente como para ocasionarnos un daño en alguna de las regletas de los LEDs. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Lo que vamos a hacer es modificar el valor de estas resistencias, que son las encargadas de limitar la corriente que maneja este transistor, que es el encargado de alimentar a los LEDs. Para ello vamos a modificar el valor de estas 4 resistencias. Estas 4 resistencias están montadas en paralelo. Cada una de ellas vale, o su valor es de 10 ohmios. Como están montadas en paralelo, el valor total de esta resistencia sería 2.5 ohmios. La idea es incrementar su valor para que la corriente del transistor que maneja nuestros LEDs disminuya. Inicialmente podemos aumentar su valor a 3.3 ohmios o a 5 ohmios. Tenemos dos opciones. Una opción es ir quitando las resistencias de una en una hasta obtener los valores indicados. Si quitamos una, nos quedan 3 resistencias en paralelo, serían 3.3 ohmios. Si quitamos 2, nos quedarían 2 resistencias en paralelo y nos daría 5 ohmios. O la otra opción que tenemos es quitar las 4 resistencias y poner una sola resistencia de un valor fijo. Puede ser 3.3 ohmios, 4 ohmios, 4.7 ohmios, hasta que el voltaje de los LED sea el más indicado para su correcto funcionamiento. En nuestro caso vamos a tomar la primera opción. Vamos a quitar de resistencia en resistencia y vamos a medir voltajes. Si este método no nos funciona, entonces optamos por quitar las 4 y poner otra resistencia. Prendemos nuestro televisor y vamos a mirar qué voltaje le están llegando a nuestros LEDs. En este momento le están llegando 117 voltios. Como nos podemos dar cuenta, quitándole esa resistencia de 121.7 voltios bajó a 117.3 voltios. El voltaje inicial lo teníamos en 121.4 voltios. Cada LED nos trabajaría con 3.37 voltios. Quitándole una resistencia tenemos 117.3 voltios y cada LED nos quedaría trabajando con 3.25 voltios. Aún no tenemos un valor adecuado, entonces vamos a quitarle otra resistencia y miramos.
Hemos quitado la segunda resistencia y nos han quedado dos resistencias de 10 ohmios para una resistencia total de 5 ohmios. Vamos a ver qué voltaje nos da con esas dos resistencias en paralelo. Prendemos el televisor y miramos qué voltaje tenemos en este momento. Como podemos mirar, hemos bajado el voltaje a 112 voltios. 112 voltios. Haciendo la división nos podemos dar cuenta que con 112.5 voltios que nos está sacando la tarjeta, cada LED nos va a trabajar a 3.1 voltios. Entonces esta sería la solución más adecuada. De casi 3.4 voltios lo bajamos a 3.1 voltios. Entonces vamos a dejarlo de esta manera y así vamos a proteger más la vida de los LEDs. Bien, estimados amigos, esto es todo por hoy. Los invito a nuestro próximo video.